Estamos con Pato Saiz, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí contentos. Ajá. Lo primero, ¿por qué Pato? No, porque normalmente a los patricios en México les llamamos patos, porque mi nombre es Patricio Saiz. Ajá. Vale, no es por el animal, digo, a lo mejor tiene alguna relación. No, pero no, es un apodo que me gusta, o sea, no es un apodo que me desagrade. Ajá. Y Pato Saiz te describes como un guionista mexicano. Sí, yo soy guionista mexicano, me ha tocado escribir varias películas, varias series de televisión, pues, Nosotros los Nobles, Cómo cortar a tu patán, Una duda razonable. Nada que ver. Nada que ver, tengo ahí como varias peliculitas, varias series. ¿Y haces más series, películas, cortometrajes a lo mejor, documentales, el guión de documentales quizás, o te dedicas a algo en particular? Pues no, o sea, en general he tenido la suerte de hacer como muchas cosas muy diversas. Lo mismo me ha tocado hacer documentales como Carrier 250 metros o Una duda razonable, o comedias como Los Nobles o como Pobre Familia Rica, o también un thriller como fue La Última Muerte. Entonces la verdad es que me gusta como intentar distintos géneros, como intentar distintas cosas, como tomar riesgos por ahí. Ahora mismo estamos en una época en la que hay una huelga de guionistas en Estados Unidos, imagino que tendrán sus razones. En México, ¿qué tal se les trata a los guionistas? Pues mira, es históricamente complejo el trato con los guionistas, ¿no? O sea, creo que el caso de Estados Unidos es muy icónico, porque pues algo que vino a cambiar todo el negocio y que todavía no se sabe bien cómo funciona son primero las plataformas, porque pues ¿cómo valoras? O sea, por ejemplo, si tú escribes una serie chiquita, sencilla, que nadie vio, y si tú escribes una gran serie como puede ser La Casa de Papel o El Juego del Calamar, pues finalmente esos son fenómenos mundiales. Y lo que es curioso es que a los dos cuates que hicieron las dos cosas les pagaron lo mismo, ¿sí me explico? Y entonces es una cosa que todavía no se sabe cómo bonificar, cómo estimular, cómo valorar el trabajo del escritor por parte de una plataforma, ¿no? Se conoce cómo funciona la televisión, se conoce cómo funciona el cine, pero con las plataformas todavía no se sabe negociar bien con ellas y todavía no se termina de valorar el trabajo del escritor. Y el otro gran problema que traen ahorita en Estados Unidos es pues este asunto de la inteligencia artificial, ¿no? Si de repente el ChatGPT escribe una historia y luego te contratan a ti, te deben pagar mucho, te pagan poco, le dan crédito al ChatGPT, no le dan crédito al ChatGPT, y hay todo ese tipo de problemas y circunstancias. ¿Y qué va a pasar? Que es curioso porque aunque Estados Unidos afortunadamente ellos tienen un sindicato de guionistas muy, muy, muy fuerte. Creo que fuera de Estados Unidos no tenemos esas organizaciones, ni mucho menos, pero lo que sí genera es que crea conciencia, ¿no? Recientemente muchos grupos de guionistas nos reunimos, tratamos de ver cómo podemos lograr un trato más justo por nuestro trabajo, cómo podemos ayudarnos entre todos, y creo que no solo en México, ¿no? Eso creo que gracias a la huelga en Estados Unidos nos permitió voltearnos a ver y a ver qué podemos hacer. Incluso en España, para conseguir ayudas o subvenciones en algunos casos, obligatoriamente piden que haya el contrato del guionista. Si no me equivoco, igual estoy diciendo, pero me suena que eso lo he escuchado. Que si no hay contrato de guionista y se la haya pagado, como que no se puede pedir esa subvención. ¿Hay algún tipo de forma que haga en INCINE o no los fondos que ¿cómo se llaman los fondos? Está el FOCINE y el EFICINE. ¿Hay algún tipo de presión para que los guionistas tengáis un respaldo? Pues mira, es complejo porque sí piden que haya un contrato firmado. Pero pues a veces los productores te dicen, fírmame el contrato y ya cuando me den el dinero te pago. Entonces pues tampoco significa que te hayan pagado, ¿no? Entonces, pero también yo creo que una cosa muy importante es que los guionistas tenemos que aprender a defender nuestro trabajo, ¿no? Pues sí, pedir que se nos pague antes, pues, estar unidos, contratar a un abogado que revise bien los contratos. También creo que los guionistas tenemos que aprender así como a valorarnos. Luego dos preguntas así un poco. ¿Hay algún director con el que te gustaría colaborar? Que digas, pues, no sé, mexicano, del mundo. Del mundo. Uy, te hago una lista larguísima. ¿Pero cuál? Híjole, no sé, pero... ¿Y te gustaría hacer el guión para que dirija eso? O sea, si un día veo a Park Chan-wook, le voy a pedir que me embarace, cabrón. O sea, Park Chan-wook es... Wow. Park Chan-wook y hay otro director coreano que se llama Hong In-ja. Ellos dos, a mí el cine que hacen me parece interesante, relevante, padrísimo. Ponen la cámara de una manera increíble, entonces si en algún punto se enteran, sí, quiero casarme con ellos. ¿Y hay posibilidad de que ese director o otros directores puedan mejorar o empeorar un guión? O sea, ¿te ha pasado que digas, yo no he hecho esto, la película al final es como que es mucho mejor o al revés, mucho peor de lo que tú habías presentado? Pues mira, el cine tiene esta cosa muy complicada que de repente es como especulativo, pues tú terminas de escribir el guión y ya entra en una fase muy extraña de la cual tú como escritor tienes cero control, no tienes nada de control, ¿no? Y a mí me ha tocado en las películas que yo he hecho todo casos donde de repente pues ves el trabajo filmado y dices, oh Dios mío, todavía puedo huir del país, ¿no? Esa es una cosa. Pero también hay casos muy padres cuando tú viste una cosa en el guión y el director encuentra otra cosa padre con los actores y le dan la vuelta a una escena o descubren un diálogo, generan un momentito que en el guión tú no viste.
Entonces también es padre sorprenderse para bien, ¿eh? No, o sea, yo sé que muchos guionistas siempre se quejan de, ay, es que yo no me imaginé así la película, pero también hay casos padres donde al revés, ellos mejoran tu trabajo y eso es bien padre, ¿eh? Había una frase que parece ser que dices a tus alumnos. Ajá. Bueno, hay varias frases que les digo a mis alumnos y que se las digo a cualquier guionista. La de la ¿no? religión. Sí. Cuando uno empieza a escribir el guión, yo digo que el guión tiene dos fases, la fase católica y la fase budista. La fase católica es cuando arrancas, porque lo empiezas a escribir y parte de ti, le metes tus anécdotas y le metes tus chistes y le metes todo este tipo de cosas. Estás como muy enamorado y todo, y llega un productor y empieza a platicar todo. Pero una vez que tú terminas el guión y ya lo entregaste, entra la fase budista. Desapego total y absoluto. O sea, tienes que entender y tienes que tener claro que nada de lo que sigue en ese proceso tú tienes ningún control, ninguna injerencia, ¿no? Y entonces si tú te enganchas ahí, pues vas a sufrir mucho, porque de repente, ¿pero por qué le pusieron una camisa amarilla? Yo me imaginé con camisa roja y así, puta, puedes hacerte la vida una pesadilla, cabrón. Entonces siempre le digo a mis alumnos, ya te entregaste el guión, desapego, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Escribe uno nuevo y ya engánchate con uno nuevo. Es un poquito así, ¿no? ¿En qué escuela? ¿En qué universidad? En el Centro de Capacitación Cinematográfica. En Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Y hablando de México, la presencia de este año mexicana, entre otras, es sobre todo la de Amat Escalante con Perdidos en la Noche. ¿La has podido ver? No, lamentablemente no lo he podido ver. Ahora sí que no alcancé boleto. Sí, está complicado este año conseguir boletos. ¿Y qué figura o qué posición tiene, o nos recuerda tu opinión sobre Amat Escalante en México? ¿Se le conoce, no se le conoce? ¿Qué se piensa de él? Ah, no, en México claro que se le conoce, ¿no? Y yo creo que en general, si uno ve las películas, creo que pues, es un autor, es clarísimo lo que le gusta hacer y su cine tiene como un sello y todo. Y es curioso porque un muy buen amigo que estudió conmigo en la escuela, él escribió el guión de La Región Salvaje, de Amat Escalante, ¿no? Y entonces es muy padre el trabajo de Amat. Me encanta cómo de repente pues, se puede ir como a estas películas un poquito más de corte social, como puede ser Heli o como puede ser Los Bastardos o como pueden ser esas. Pero también, por ejemplo, el brinco que dio con La Región Salvaje me pareció increíble, ¿no? Porque finalmente era esta película con elementos de terror, un poco con influencia del manga, un poco del hentai, con esta criatura con tentáculos, tremenda. Y entonces, pues yo creo que de hecho, pues, Amat es de nuestros cineastas más relevantes hoy en día, ¿no? Cada que hace una película, pues se convierte como en un evento. O sea, es de los directores mexicanos que todavía vive en México, que no se ha ido a Estados Unidos, pero hace como un cine muy relevante, muy padre. Y es curioso porque una vez me tocó conocerlo por accidente ahí en Tijuana, en el norte de México, y nos llevaron a un par de lugares y todo esto platicando con él. Y aparte es un tipo súper amable, muy divertido, un tipazo, muy padre. O sea, da gusto que él tenga tanto éxito. Sí. Y luego, hablando de cine mexicano, y ya para terminar la entrevista, hemos visto que desde hace 3 años, más o menos, no existe stand México. Ajá. Y bueno, el año pasado hubo un pequeño stand, Jalisco, pero este año no hay nada y sorprende como persona que viene a la industria y se supone que va a haber un stand de un país de 120 millones con una tradición de cine muy importante y que no haya. ¿Hay algún tipo de respuesta o no tiene...? Ok, bueno, pues creo que ese es el punto donde me pueden censurar, pero bueno, lo tengo que decir. Bueno, México finalmente, creo que uno de nuestros bienes culturales más importantes es el cine. O sea, desde hace mucho tiempo, si la gente conoce fuera de México nuestro país, nuestra cultura, nuestras costumbres, todo es gracias a nuestras películas, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues los cines en países como el nuestro, pues dependen mucho del gobierno. Y normalmente aquí en Cannes, México siempre ha conocido por tener un gran stand, por tener buenas fiestas, buenas conexiones, traían a su talento y todo eso. Pero actualmente hay unas políticas que dicen que ese gasto es superfluo y que inclusive con las palabras que dice el presidente es austeridad republicana. Entonces recortaron presupuesto. Y pues no había manera de hacer un stand aquí. Entonces, pues ahora sí que los mexicanos que venimos de nuestra propia cuenta y nos promovemos de nuestra propia manera y todo el asunto. Pero pues sí fue una cosa de recortes presupuestales. Y si alguien quiere filmar en México, pues que le mande un email a Incine o a alguien, ¿no? A la Mexicana Film Commission. No, y de hecho hay una gran paradoja, porque ahorita en México como que la industria está muy sana, está muy bien. Pues pasaron 2 circunstancias históricas. Uno, los estímulos fiscales, que nos permitieron pasar de 14 películas al año a 100 películas al año. Y por otro lado, ahorita que surgieron todas las plataformas, casi todas ellas, para todo lo que es Latinoamérica, hicieron base en México. Entonces, Netflix está ubicado en México, Amazon está ubicado en México, ViX, que es plataforma mexicana y todo eso. Entonces, actualmente en México hay muchas filmaciones, muchas producciones. Entonces, es una gran paradoja, porque si tú vas a México... No, de hecho es chistoso porque tengo muchos amigos venezolanos, amigos colombianos que están en México y me decían unos amigos venezolanos, Raúl Prieto y Rosa Clemente, me decían, ustedes no se dan cuenta, pero México es un paraíso. En México ahorita venir a filmar es una maravilla, sus estímulos están increíbles, todo esto, ¿no? Entonces es una gran paradoja porque tenemos ahorita un ambiente muy propicio para producir, pero pues el gobierno no nos promociona acá, entonces...
paradójico. Bueno, pues nada, esperemos que cambie en un futuro y ya se verá. El próximo año igual tenéis aquí un stand enorme también, como el de España, que... Exacto. Muy bien. No, el de España está padrísimo. Y bueno, ahora sí que si alguien del gobierno mexicano ve, porfa, apóyennos. Entonces, nada, te agradecemos mucho, Pato, que hayas estado con nosotros. No, hombre, súper. Dando una idea sobre qué es el Festival de México, el Festival de Cannes, pues para ti en particular, y un poco la visión desde tu punto de vista de guionista. Ajá. Y te esperemos que tengas pues mucho éxito, que vas a tener seguro. No, pues muchísimas gracias. No, la verdad es que es la primera vez en Cannes y creo que cualquier persona que es fanática del cine sí tendría que darse una vuelta por acá porque sí es creo que una experiencia única y que no hay nada que se le parezca. Y la verdad muy impresionado, muy contento y pues, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, nos vemos. No, hombre, hasta